Mientras la atención del mundo permanece fija en la guerra, una transformación silenciosa está tomando forma. Asia está redibujando el mapa energético mundial y Rusia se encuentra justo en su centro. La mayoría de las personas asume que las guerras redesdibujan fronteras. Sin embargo, el impacto más profundo de la guerra suele ser invisible. Transforma sistemas, rutas comerciales, alianzas y dependencias, y ahora mismo, bajo el ruido de los titulares y los partes de batalla, está ocurriendo una transformación mucho más significativa, porque la pregunta ya no es simplemente quién gana la guerra. La pregunta es quién controlará la energía que alimenta al mundo después. Si uno se queda en la superficie, la historia parece simple. El conflicto interrumpe el suministro, los precios suben, los mercados reaccionan, los gobiernos responden. Sin embargo, por debajo de ese patrón familiar, algo más estructural está desplegándose. La reciente inestabilidad en todo el Medio Oriente ha desencadenado lo que solo puede describirse como un choque energético global. No necesariamente porque el suministro se haya derrumbado por completo, sino porque la certeza lo ha hecho. Y en los mercados energéticos, la incertidumbre suele ser mucho más desestabilizadora que la escasez. El petróleo no tiene que desaparecer para provocar una crisis. Solo necesita volverse poco confiable. Las rutas marítimas se vuelven vulnerables. Los costos de seguros aumentan, las primas de riesgo se elevan y de repente el costo de la energía ya no se trata solo de producción. Se convierte en una cuestión de seguridad. Para Asia, esta diferencia es crítica porque Asia no es simplemente una consumidora de energía. Es estructuralmente dependiente de ella. Países como China, India y Japón han construido su crecimiento económico sobre el acceso constante a energía importada. Sus sistemas industriales la exigen. Sus redes de transporte dependen de ella. Su producción manufacturera se sostiene gracias a ella. Y a diferencia de las regiones ricas en recursos, carecen de reservas domésticas suficientes para amortiguar las disrupciones. Esto crea una vulnerabilidad que a menudo permanece invisible durante los periodos de estabilidad, pero que se vuelve extremadamente clara en los momentos de crisis. Porque cuando los flujos energéticos se ven amenazados, el crecimiento mismo se ve amenazado. Y cuando el crecimiento está amenazado, la estabilidad se vuelve incierta. Por lo tanto, la respuesta no es ideológica, es práctica. Las economías asiáticas no tratan la energía como una cuestión de alineamiento. La tratan como una cuestión de supervivencia. Requieren confiabilidad, requieren asequibilidad y cada vez más requieren alternativas. Aquí es donde el papel de Rusia se vuelve central, porque mientras los países occidentales han tratado de reducir su dependencia de la energía rusa, Rusia no ha desaparecido del sistema global. Se ha ajustado, redirigido, reposicionado. Las sanciones, en teoría, fueron diseñadas para aislar las exportaciones de energía rusa, reducir los ingresos y limitar la influencia geopolítica. Pero en la práctica han redibujado el mapa. En lugar de moverse hacia el oeste, el petróleo y el gas rusos se han desplazado cada vez más hacia el este en dirección a Asia. Y esta transición ha creado algo inusual, un nuevo tipo de relación energética. Rusia provee energía con descuento, no por generosidad, sino por necesidad. Necesita compradores, Asia necesita suministro. Y entre estas dos necesidades toma forma un acuerdo mutuamente beneficioso. Para países como China e India, esto presenta una oportunidad. Acceso a energía a precios más bajos que los del mercado, menor exposición a los volátiles mercados globales y mayor control sobre los costos de insumos. Para Rusia, garantiza continuidad. Los flujos de ingresos se mantienen intactos, las exportaciones continúan y la relevancia geopolítica se preserva. Esto no es un ajuste temporal, es un cambio estructural, porque una vez que se establecen rutas comerciales, se desarrolla infraestructura y se firman acuerdos, tienden a persistir. Los sistemas energéticos no cambian de la noche a la mañana, pero una vez que cambian, son muy difíciles de revertir. Y aquí es donde comienza la transformación más profunda, porque la redirección de la energía rusa hacia Asia no se trata solo del suministro, sino de la creación de mercados paralelos. Por un lado está el sistema energético alineado con Occidente, transparente, regulado, con precios fijados mediante referencias globales.
Por el otro, una red emergente, más flexible, más política, menos visible, donde los precios pueden negociarse, donde las transacciones pueden eludir los sistemas tradicionales, donde el alineamiento importa menos que el acceso. Y Rusia se sitúa en el centro de esta red emergente, no como una potencia dominante en el sentido tradicional, sino como un proveedor crítico dentro de un sistema fragmentado. Esto crea una nueva dinámica, porque la energía históricamente ha sido una de las principales herramientas de influencia geopolítica. Controla la energía y controlas las economías. Influyes en las economías y moldeas el poder global. Durante décadas esta influencia estuvo concentrada. Ahora se está dispersando, no de manera uniforme, no completamente, pero sí de forma perceptible. Y Asia está en el centro de ese cambio, porque Asia no simplemente consume energía, está redefiniendo cómo se obtiene la energía, cómo se fija su precio, cómo se comercializa. Tomemos a China como ejemplo. El enfoque de China no es reactivo, es estratégico, a largo plazo. Su objetivo es asegurar energía no solo para hoy, sino para las próximas décadas. Esto implica contratos a largo plazo, inversiones en infraestructura, desarrollo de gasoductos, rutas marítimas y arreglos financieros que reducen la exposición al control externo. Al hacerlo, China disminuye su vulnerabilidad, no por completo, pero sí de manera significativa, crea opcionalidad. Y en geopolítica, la opcionalidad es poder. India, mientras tanto, opera de forma diferente, más flexible, más oportunista. India ha ampliado considerablemente sus importaciones de petróleo ruso, no por alineamiento, sino por precio. La energía con descuento proporciona beneficios económicos inmediatos, menores costos de insumos, menor presión inflacionaria y mayor espacio fiscal. Al mismo tiempo, India mantiene sus relaciones con los países occidentales. No se alinea completamente con ninguno de los dos lados. En cambio, equilibra extrayendo ventajas de ambos. Este acto de equilibrio no es exclusivo de India. Refleja una tendencia más amplia donde los países priorizan el interés nacional sobre el alineamiento ideológico, donde la supervivencia tiene precedencia sobre la estrategia y donde la flexibilidad se vuelve más valiosa que la lealtad. Esto nos lleva a una conclusión crítica. Las sanciones, aunque poderosas, no son absolutas. Su efectividad depende de la participación. Y cuando las grandes economías eligen vías alternativas, el impacto se diluye. Esto no significa que las sanciones fracasen, pero sí significa que reconfiguran el comportamiento de maneras no deseadas. En lugar de aislar un sistema, pueden acelerar la creación de alternativas. Y eso es lo que estamos presenciando. Un desplazamiento gradual hacia un sistema energético global más fragmentado, donde los flujos están diversificados, donde las dependencias se reducen, donde el control está menos centralizado. Y a medida que este sistema evoluciona, otra cosa comienza a cambiar. El papel del poder económico en sí mismo, porque durante décadas el control sobre los sistemas financieros, en particular los sistemas basados en el dólar, ha reforzado la influencia occidental. El comercio de energía se realizaba en dólares. Las transacciones pasaban por redes establecidas. El acceso podía concederse o restringirse. Pero a medida que se desarrollan mercados energéticos alternativos, este control comienza a debilitarse, no a desaparecer, pero sí a debilitarse. Porque si la energía puede comercializarse fuera de los sistemas tradicionales, entonces la influencia asociada a esos sistemas disminuye. Y aquí es donde la historia va más allá de la energía. Porque lo que estamos presenciando no es solo un cambio en los flujos de petróleo, es un cambio en la arquitectura del poder global. Porque la energía en el mundo moderno no es simplemente una mercancía, es infraestructura. Determina cómo funcionan las economías, cómo operan las cadenas de suministro y cómo se sostienen las relaciones políticas a lo largo del tiempo. Y cuando los sistemas energéticos comienzan a cambiar, las consecuencias se extienden mucho más allá de los mercados. Reconfiguran la arquitectura subyacente del orden global. Lo que estamos presenciando hoy no es un ajuste temporal impulsado por la crisis. Es la etapa inicial de una transición sistémica, un cambio desde un sistema energético relativamente centralizado hacia algo más fragmentado, más flexible y en última instancia más político.
Durante décadas, los mercados energéticos globales operaron dentro de una estructura bastante predecible. El petróleo y el gas se movían por rutas establecidas. Los precios permanecían en gran medida transparentes. Las transacciones se realizaban dentro de un sistema que, aunque imperfecto, estaba ampliamente alineado con los marcos financieros e institucionales occidentales. Esto creaba una sensación de estabilidad. Incluso cuando surgían conflictos, la estructura en sí permanecía intacta, pero esa estructura dependía de una suposición clave, que los principales flujos energéticos permanecerían integrados dentro de un sistema compartido. Y esa suposición está siendo cuestionada ahora. Las sanciones impuestas a Rusia tenían como objetivo interrumpir su capacidad de exportar energía, aislarla de los mercados globales, reducir sus ingresos y, por extensión, su influencia geopolítica. Pero lo que ocurrió en realidad fue más complejo. En lugar de eliminar la energía rusa del sistema, las sanciones la redirigieron. Cambiaron hacia dónde viajaba la energía, cómo se fijaba su precio y bajo qué condiciones se comercializaba. Esta redirección es uno de los desarrollos más importantes de la historia geopolítica reciente, porque revela algo fundamental. Los sistemas globales no desaparecen bajo presión, se reconfiguran, se adaptan, descubren nuevas vías. Y con frecuencia, esas nuevas vías se vuelven permanentes. El giro de Rusia hacia Asia no es simplemente una respuesta a corto plazo. Es el comienzo de una nueva orientación. Los gasoductos que antes priorizaban Europa ahora están siendo complementados por rutas que se dirigen hacia el este. Las redes de transporte marítimo se están recalibrando. Los arreglos financieros se están renegociando. Y con el tiempo, esto crea una nueva línea de base, una nueva normalidad. En el centro de esta transformación está la relación entre China y Rusia. Esta relación no es nueva, pero está evolucionando, profundizándose, volviéndose más estratégica. China aborda la seguridad energética con una perspectiva a largo plazo. No depende únicamente de la disponibilidad del mercado. Busca acceso garantizado, estabilidad, previsibilidad. Esto conduce a contratos a largo plazo, inversiones en infraestructura y proyectos conjuntos que vinculan la oferta y la demanda a lo largo de décadas. Rusia, a su vez, se beneficia de esa estabilidad. Obtiene un comprador confiable, un flujo constante de ingresos y un socio dispuesto a invertir en la infraestructura necesaria para sostener la relación. Esto crea una forma de interdependencia, pero es una interdependencia gestionada. Cada parte conserva su autonomía, cada parte persigue sus propios intereses, pero sus incentivos se alinean suficientemente para sostener la cooperación. Y este alineamiento tiene implicaciones más amplias, porque reduce la influencia de los sistemas externos, en particular de aquellos que dependen del control del acceso a los mercados o a los canales financieros. Cuando los flujos energéticos están asegurados a través de acuerdos directos, la necesidad de intermediarios disminuye. Cuando las transacciones se estructuran fuera de los marcos tradicionales, la influencia externa se reduce. Esto no elimina completamente la influencia, pero la redistribuye. Y la redistribución con el tiempo altera el equilibrio de poder. El papel de India en este sistema en evolución es igualmente significativo, aunque diferente en naturaleza. A diferencia de China, India no persigue acuerdos profundamente integrados a largo plazo. En cambio, opera con flexibilidad, con oportunismo. India ha incrementado sus importaciones de petróleo ruso, a menudo a precios con descuento. Esto proporciona ventajas económicas inmediatas, menores costos de insumos, menor presión inflacionaria y mayor margen para la maniobra de política interna. Pero al mismo tiempo, India mantiene relaciones sólidas con las economías occidentales. Continúa participando en los mercados globales, en los sistemas establecidos, equilibrando su posición. Este enfoque dual refleja una mentalidad estratégica más amplia. India no busca reemplazar un sistema por otro. Busca operar dentro de múltiples sistemas simultáneamente, extraer valor de cada uno, evitar la sobredependencia de cualquiera en particular. Y este enfoque es cada vez más común, porque en un mundo multipolar, la flexibilidad se convierte en un activo estratégico.
Los países no necesitan elegir bando. Pueden navegar entre ellos, adaptándose a las circunstancias, maximizando ventajas, minimizando riesgos. Esto es un cambio fundamental respecto a la lógica de la Guerra Fría, donde el alineamiento solía ser binario, donde los sistemas estaban claramente definidos y donde las elecciones estaban constreñidas. Hoy el panorama es más fluido, más complejo y más abierto a la maniobra estratégica. Esta fluidez se ve reforzada por la emergencia de mercados energéticos paralelos, un concepto que cobra importancia creciente. Porque lo que estamos viendo no es un único mercado global fragmentándose en el caos, sino la formación de múltiples mercados superpuestos, cada uno con sus propias reglas, sus propios mecanismos de fijación de precios, su propio contexto político. Por un lado, el sistema alineado con Occidente continúa operando, transparente, regulado e integrado con las instituciones financieras establecidas. Por el otro, está emergiendo una red más flexible, menos transparente, más negociada, más receptiva a las relaciones políticas. Rusia desempeña un papel central en este segundo sistema, pero no está sola. Otros países que enfrentan presiones similares o que buscan ventajas similares también participan. Y a medida que crece la participación, el sistema gana legitimidad, se normaliza. Lo que antes se veía como una excepción se convierte en una opción. Y lo que se convierte en una opción, eventualmente se vuelve estándar. Esto tiene profundas implicaciones para la influencia económica, porque las herramientas tradicionales de influencia, como las sanciones, dependen del control sobre el sistema dominante, dependen de la capacidad de restringir el acceso, hacer cumplir las reglas y moldear el comportamiento mediante la presión económica. Pero cuando existen sistemas alternativos, ese control se debilita, no completamente, pero sí de manera significativa. Los países que tienen opciones son menos vulnerables, pueden adaptarse, pueden redirigirse, pueden negociar, y esto reduce la efectividad de la presión. Cambia el cálculo, obliga a una reevaluación de la estrategia. Esto no significa que la influencia occidental desaparezca, pero sí significa que se vuelve relativa, condicional, dependiente del contexto, y esta es una de las características definitorias de un sistema multipolar. El poder ya no es absoluto, es distribuido, compartido, disputado. Esto nos lleva a una capa más profunda de la transformación, porque a medida que los sistemas energéticos evolucionan, comienzan a influir en otros ámbitos. Las finanzas, la tecnología, el comercio, la seguridad, la energía no está aislada, está interconectada, y los cambios en un área se propagan a través de otros. Por ejemplo, cuando el comercio de energía se aleja de las rutas tradicionales, los arreglos financieros también suelen cambiar. Las transacciones pueden realizarse en diferentes monedas. Los sistemas de compensación pueden ajustarse. Pueden surgir nuevas instituciones para facilitar estos intercambios. Con el tiempo, esto crea una infraestructura financiera paralela, no necesariamente reemplazando la existente, sino complementándola, proporcionando alternativas. Y las alternativas son lo que cambia los sistemas, porque introducen elección, reducen la dependencia y crean competencia. Y la competencia, incluso en formas sutiles, impulsa la evolución. La estrategia más amplia de China refleja este enfoque interconectado. Los acuerdos energéticos no son transacciones aisladas, son parte de un marco más amplio que incluye el desarrollo de infraestructura, la expansión del comercio y la cooperación financiera. Proyectos que conectan regiones, corredores que facilitan el movimiento, sistemas que integran economías. Esto crea una red estratificada donde los flujos energéticos sostienen el comercio sostiene la inversión sostiene la influencia y la influencia refuerza el sistema. Esta no es una estrategia a corto plazo, es una arquitectura a largo plazo diseñada para operar a lo largo de décadas, para remodelar gradualmente el entorno, para crear condiciones en las que la dependencia se reduzca y la autonomía aumente. Y aunque China es un actor central en este proceso, no actúa sola.
Otros países también se están adaptando, explorando nuevas asociaciones, diversificando las fuentes de suministro, invirtiendo en infraestructura. El resultado es un reequilibrio gradual, un alejamiento de la concentración hacia la distribución. Y este cambio no está impulsado por la ideología, está impulsado por los incentivos, la estabilidad económica, la seguridad energética, la autonomía estratégica. Estas son preocupaciones universales, moldean el comportamiento de manera consistente. Cuando los países perciben riesgo, buscan mitigarlo. Cuando perciben oportunidades, buscan aprovecharlas. Y cuando suficientes países actúan de maneras similares, el sistema en sí mismo comienza a cambiar. Este es un proceso que estamos presenciando. No un esfuerzo coordinado, sino una convergencia de decisiones individuales. Cada una racional, cada una incremental, pero colectivamente transformadora. Y esta transformación nos lleva a la etapa final del análisis, la emergencia de un nuevo orden energético, no definido por una sola potencia dominante, sino por una red de relaciones, un sistema donde múltiples centros de influencia coexisten, interactúan, compiten y cooperan. En este sistema, los flujos de energía son más diversos, más flexibles, más resilientes, pero también más complejos, más difíciles de predecir y más sensibles a las dinámicas políticas. Y esta complejidad introduce nuevos desafíos para los responsables de las políticas, para las empresas, para las instituciones, porque navegar en un sistema multipolar requiere habilidades diferentes, estrategias diferentes, supuestos diferentes. Requiere adaptabilidad, conciencia y disposición para operar en la incertidumbre. Pero también crea nuevas oportunidades para los países que pueden posicionarse eficazmente, que pueden construir relaciones a través de los sistemas, que pueden aprovechar sus fortalezas y mitigar sus vulnerabilidades. Y esto nos trae de vuelta a la conclusión central. El cambio que estamos presenciando no se trata solo de energía, se trata de la estructura, de cómo está organizado el sistema global, de quién tiene influencia, de quién tiene opciones. Y a medida que los flujos de energía se reconfiguran, esa estructura está siendo remodelada silenciosamente, gradualmente, pero de manera fundamental. Porque en última instancia, la energía no es solo combustible, es poder. Y quienes controlan su flujo influyen en la dirección del mundo mismo. Si uno se aleja del ruido de los titulares diarios, comienza a emerger una imagen diferente. No una definida por conmociones repentinas ni puntos de inflexión dramáticos, sino una moldeada por ajustes lentos y deliberados. Porque lo que estamos presenciando no es el colapso del sistema antiguo, es la construcción silenciosa de uno nuevo. Durante décadas, el orden energético global operó dentro de un marco relativamente claro. El suministro se movía por rutas establecidas. Los precios estaban anclados en referencias compartidas, y el sistema en sí mismo estaba respaldado por una estructura más amplia de alineamiento financiero y político. Esto creaba una sensación de previsibilidad, la creencia de que a pesar de las crisis periódicas, la arquitectura subyacente permanecería intacta. Pero los sistemas como este no permanecen estáticos, evolucionan en respuesta a la presión. Y las presiones de los años recientes, las tensiones geopolíticas, las sanciones y la inestabilidad regional han comenzado a exponer los límites de esa estructura. No su fracaso, sino su rigidez. Porque un sistema construido para la estabilidad no siempre se adapta fácilmente a las disrupciones. Y cuando no puede adaptarse, los participantes comienzan a ajustar su comportamiento en silencio, individualmente, pero de manera consistente. Este es el proceso que estamos presenciando ahora. Los países no están abandonando el sistema existente, están trabajando en torno a él, creando alternativas, construyendo redundancia, reduciendo la exposición. No porque rechacen el sistema por completo, sino porque ya no confían en que satisfaga todas sus necesidades. Y la confianza, una vez cuestionada, lo cambia todo. Para Asia, este cambio está arraigado en la necesidad. La energía no es opcional. Es una base del crecimiento, la estabilidad y el desarrollo. Y cuando el acceso a la energía se vuelve incierto, la respuesta es inmediata y práctica. Asegurar el suministro, diversificar las fuentes, reducir el riesgo. Esto no es ideología, es supervivencia. Para Rusia, el cambio está impulsado por la adaptación.
Frente a la exclusión de los mercados tradicionales, ha redirigido sus flujos, ha reconstruido sus redes y al hacerlo ha encontrado una nueva relevancia, no como parte del sistema antiguo, sino como un nodo central en uno emergente. Y cuando estas dos dinámicas se cruzan, la necesidad de Asia y el suministro de Rusia crean algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Crean estructura, un nuevo conjunto de relaciones, un nuevo patrón de flujos, una nueva lógica de interacción. Y aquí es donde la transformación se vuelve visible no en los titulares, sino en los patrones, en rutas comerciales que se desplazan gradualmente con el tiempo, en contratos que se extienden décadas hacia el futuro, en infraestructura que redefine cómo la energía se mueve a través de los continentes. Estos no son ajustes temporales, son compromisos a largo plazo, y los compromisos a largo plazo remodelan los sistemas. Pero quizás el aspecto más importante de esta transformación no es lo que está cambiando, es cómo está cambiando, porque no hay un único momento al que se pueda señalar y decir, aquí es cuando el sistema cambió. No hay una ruptura dramática, no hay un antes y un después claros, solo una serie de pequeñas decisiones racionales, cada una lógica, cada una justificada, cada una casi invisible por sí sola. Y sin embargo, juntas forman una trayectoria, una dirección, un movimiento hacia algo nuevo. Así es como evolucionan los órdenes globales, no mediante un colapso repentino, sino a través de una reconfiguración gradual. Porque la estabilidad, aunque imperfecta, rara vez se abandona rápidamente. Se ajusta, se modifica, se superpone con alternativas hasta que eventualmente las alternativas se vuelven lo suficientemente significativas como para sostenerse por sí solas. Y cuando eso ocurre, el sistema ya no es lo que era, aunque todavía parezca familiar. Esto nos lleva a la implicación más profunda del cambio, la emergencia de un sistema energético multipolar, un sistema donde ningún centro único domina por completo, donde múltiples redes coexisten, donde los países tienen opciones y donde el poder está distribuido en lugar de concentrado. Esto no elimina la competencia, si acaso la aumenta porque múltiples sistemas crean intereses superpuestos, incentivos contrapuestos y relaciones complejas, pero también crea resiliencia porque la dependencia de una única vía es reemplazada por la flexibilidad. Y la flexibilidad en un mundo incierto es una forma de fortaleza. Al mismo tiempo, esta transformación desafía las herramientas tradicionales de influencia. Las sanciones, por ejemplo, dependen del control, de la capacidad de restringir el acceso a los sistemas críticos. Pero cuando existen vías alternativas, ese control se debilita. No completamente, pero lo suficiente como para cambiar el comportamiento, lo suficiente como para alterar los cálculos, lo suficiente como para forzar la adaptación. Y la adaptación, una vez más, impulsa la evolución. Por eso el cambio que estamos presenciando va más allá de la energía, porque la energía es solo una capa de un sistema más amplio. Los cambios en los flujos de energía influyen en el comercio influye en las finanzas influyen en el poder. Y a medida que cada capa se ajusta, la estructura completa comienza a desplazarse, silenciosamente, gradualmente, pero de manera irreversible. Y aquí es donde emerge la conclusión final. La historia que estamos contando no es sobre el petróleo, es sobre el control. Control sobre los flujos que sostienen la economía global. Control sobre los sistemas que permiten el intercambio. Control sobre las estructuras que definen el poder. Durante décadas, ese control estuvo relativamente concentrado. Hoy se está volviendo más distribuido, no de manera uniforme, no completamente, pero sí significativamente. Y la distribución lo cambia todo, porque cuando el poder está distribuido, se vuelve más difícil de dominar, más difícil de imponer, más difícil de predecir, pero también más difícil de interrumpir por completo. Crea un sistema que es más complejo, más dinámico y que en muchos sentidos refleja mejor el mundo tal como existe hoy. Un mundo donde múltiples centros de poder coexisten, donde la influencia se negocia en lugar de imponerse, donde la estrategia importa más que el alineamiento y donde la flexibilidad se convierte en la ventaja definitoria. Este es el mundo que está emergiendo, no en el futuro, sino ahora, y está emergiendo en silencio, sin anuncios dramáticos, sin marcadores claros, sin el tipo de visibilidad que usualmente acompaña a los grandes cambios. Pero eso no lo hace menos significativo.
Porque al final, las transformaciones más importantes son a menudo las que ocurren fuera de la vista, las que remodelan los sistemas antes de que alguien comprenda completamente lo que está sucediendo, las que redefinen las reglas antes de que los jugadores se den cuenta de que el juego ha cambiado. Y eso es lo que estamos presenciando, una redefinición del orden energético global, un cambio en la estructura del poder, un movimiento hacia un sistema más distribuido, más flexible y más multipolar. Y la ironía final es esta: mientras el mundo observa la superficie, los conflictos, las crisis y las confrontaciones, el sistema más profundo ya se está ajustando, ya se está adaptando, ya se está moviendo. Y para cuando se vuelva completamente visible, ya no será una cuestión de si el sistema ha cambiado, será una cuestión de cuándo ocurrió. Porque al final, esto no se trata solo del petróleo, se trata de quién controla la estructura futura de la economía global. Y ese futuro ya está siendo construido.